Buen día, a continuación presentaremos nuestro proyecto de biotecnología y bioprocesos, micelio en construcción. A continuación se evidencia la tabla de contenidos. Bien, para la estructuración de nuestra misión decidimos que esta es revolucionar la industria de la construcción utilizando micelio como material de construcción sostenible, resistente y versátil, contribuyendo a la creación de un futuro más verde y resiliente. Esto sobre todo apuntando a la economía circular, de la cual esperamos que pues tenga un impacto significativo en el medio ambiente. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, el cual es la visión, el cual es ser una empresa reconocida en el desarrollo y aplicación de soluciones de construcción con base en micelio, brindando al mundo alternativas sostenibles y de alto rendimiento que satisfagan las necesidades de la construcción actual y futura. Pues esto a modo de proyección del negocio. En cuanto a los objetivos planteados para este bionegocio, el objetivo general es desarrollar y comercializar materiales de construcción basados en micelio que sean ecológicos, resistentes y económicamente viables. Y pues digamos que el medio para hacer este objetivo general son nuestros objetivos específicos, de los cuales destacamos pues en primer lugar en la dimensión de investigación y desarrollo, el explorar la aplicación del micelio en diversas aplicaciones de construcción, incluyendo paneles, bloques, aislamientos y estructuras. En segundo lugar, en la dimensión de sostenibilidad, buscamos reducir significativamente la huella ambiental de la industria de la construcción mediante el uso de materiales renovables y procesos de producción eficientes. Y por último, en la parte de la innovación, se busca sobre todo desarrollar soluciones de construcción innovadoras que aprovechen las ventajas únicas del micelio para crear espacios más saludables, eficientes y duraderos. Bueno, ahora vamos a hablar del primer avance. Nosotros escogimos 3 artículos que estaban directamente relacionados con el uso de micelio o bueno de macrohongos para producir material de construcción. Utilizamos uno realizado en la Universidad de Sevilla junto con la Universidad de Granada, otro realizado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y otro de la Universidad de Valladolid. Nosotros escogimos 3 artículos que estaban directamente relacionados con el uso de micelio o bueno de macrohongos para producir material de construcción. Utilizamos uno realizado en la Universidad de Sevilla junto con la Universidad de Granada, otro realizado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y otro de la Universidad de Valladolid. Los 3 artículos hacían énfasis en el uso de estos 2 microorganismos. Uno es Pleurotus ostreatus, que es un basidiomiceto del orden Agaricales, es degradador de madera, y por eso se conoce como hongo de pudrición blanca. Es un hongo aromático, es de amplia distribución mundial y fluctúa en otoño. Este hongo también se conoce como la orellana, es comestible y pues es delicioso. Por otro lado tenemos el Ganoderma lucidum, que también es un basidiomiceto, pero es del orden Polyporales, crece encima de árboles envejecidos, tiene muchas propiedades terapéuticas porque pues tiene propiedades antitumorales, antioxidantes, moduladoras, inmunológicas, etcétera. Y este hongo aparte aporta muy poca toxicidad, entonces también nos sirve para realizar estos materiales de construcción. En cuanto a las rutas metabólicas de los hongos, tenemos pues obviamente en primera instancia la glucólisis. Los genes pues no se puede determinar un gen en específico porque la glucólisis es un proceso pues que tiene amplia participación. Sin embargo, tenemos el gen de la exoquinasa, el factor de transcripción de glicólisis regulado 1 y el gen GLUT, que es un transportador. Entonces acá nos sirve porque nos ayuda, como dice bien el gen, a transportar la glucosa a través pues, de esta ruta metabólica. En cuanto a las rutas metabólicas de los hongos, tenemos pues obviamente en primera instancia la glucólisis. Los genes pues no se puede determinar un gen en específico porque la glucólisis es un proceso pues que tiene amplia participación. Sin embargo, tenemos el gen de la exoquinasa, el factor de transcripción. También destacamos el ciclo de Krebs, como pues ya lo venía diciendo, es un ciclo que está modulado por muchísimos genes. Sin embargo, pues acá destacamos el gen de la citratosintasa, el gen alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, el gen succinato deshidrogenasa, y pues también hay muchísimos de acuerdo pues al paso que sigue el ciclo. Digamos que estas 2 rutas metabólicas lo que nos van a permitir es obtener biomasa, que pues en este primer avance era lo que se buscaba, el método de obtención de, pues sí, de como tal el micelio de los hongos que les había comentado.
También destacamos el ciclo de Krebs, como pues ya lo venía diciendo, es un ciclo que está modulado por muchísimos genes. Sin embargo, pues acá destacamos el gen de la citrato-sintasa, el gen alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, el gen succinato deshidrogenasa. Y pues en cuanto al procedimiento o la metodología que se tuvo para realizar, digamos que la implementación de los hongos en el material de construcción, tenemos que en el primer artículo, que se llama hifas de hongos como material de construcción, el experimento se hizo en el taller de fabricación digital de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. El primer paso como tal fue cultivar el micelio del hongo seleccionado en el laboratorio sobre placas de Petri, que pues en este caso era Pleurotus ostratus y Ganoderma lucidum, que fue en el que nosotros hicimos énfasis. Luego se llenaron moldes de residuos agrícolas, que en este artículo indican que es paja, en los que pues se va a inocular el cultivo puro de la caja de Petri obtenido en el laboratorio. Luego los moldes se cubrieron con plástico y se cultivaron en condiciones controladas, que iban a ser a 20 grados centígrados y a 80% de humedad, durante 15 días. En este tiempo el micelio pues se esperaba que creciera, lo cual pues se dio, y también se adaptó a la forma de los moldes. Entonces pues ya cuando ellos sacaban los moldes se iba a obtener como tal el bloque, que fue básicamente pues como lo que hicieron. En cuanto al segundo artículo, es un poco más corto, y es que los composites a base de micelio pues son unos materiales emergentes y que tienen como unas propiedades que permiten que sean buenos, pero a su vez son muy baratos. Y es una tecnología que se está utilizando en la Unión Europea y en los Estados Unidos. Entonces, estos métodos de fabricación sostenible de crecimiento de hongos y con bajo coste, que van a utilizar desechos de agricultura, y pues sabemos que la agricultura se da en absolutamente todo el mundo, menos pues en los polos, sugieren que es una alternativa que es muy buena para la economía circular. Entonces, los composites a base de micelio son materiales capaces de reemplazar al foam, que viene siendo como la espuma, que pues básicamente también es muy mala para el medio ambiente, y también pueden reemplazar la madera y los plásticos en aplicaciones acústicas de aislamiento, como lo son, por ejemplo, cuando uno ve un youtuber que tiene como las paredes hechas como con espuma. Eso es porque es una habitación hecha en contra del ruido, entonces no permite que entre ni que salga el sonido. Entonces, estos materiales permiten la absorción, como les digo, de las ondas de sonido y no dejan que salgan. Entonces viene siendo una nueva alternativa para, pues, digamos que evitar la contaminación ambiental por los otros componentes que les estaba diciendo, que son muy difíciles de degradar. Y ya en el tercer artículo que escogimos para nuestro primer avance, llamado Biocompuestos de micelio y sus posibles aplicaciones en la arquitectura, tenemos que el proceso de fabricación de las espumas de micelio se basa, en teoría, en crearle un ambiente propicio al hongo pues para que crezca. Entonces se va a utilizar un sustrato de materia orgánica esterilizada, que también va a servir como soporte. Entonces el micelio va a ser inoculado en este sustrato para que crezca, y hasta que la misma colonización del mismo como que inhiba el mismo crecimiento. Entonces cuando yo ya tengo mucho, el mismo se va a inhibir porque ya no va a tener hacia dónde crecer. Adicionalmente, digamos que la importancia de este artículo era que de esta manera nosotros íbamos a evitar muchos factores que como tal van a dañar el crecimiento del hongo y van a afectar la proliferación, que son, por ejemplo, la temperatura, la humedad, entre otras cosas que pues va a requerir nuestro hongo. Y pues vamos a tener como más controlado el crecimiento del micelio y asimismo tener controlada nuestra biomasa, porque a veces crecen mucho, pero no crecen con las propiedades que nosotros requerimos para hacer el material de construcción. Artículo tenemos uso del micelio como material de construcción en la India. Este estudio fue realizado en la Universidad Don Bosco de Assam, Facultad de Ingeniería. Como producto tenemos materiales sostenibles a partir de recursos locales. Antecedentes: tenemos una iniciativa de seguir los pasos de estudiantes de ingeniería mecánica de utilizar el micelio como material de construcción y o alternativo. Y tenemos que en la naturaleza el micelio actúa como un adhesivo natural
y de hecho mantiene unidos los componentes. Podemos tomar desechos de maíz molidos, desechos de plantas, aserrín y otros numerosos desechos agrícolas e inocularlos con micelio, y luego el micelio hace el trabajo. Al final obtenemos un material rígido. Ya en procesos metabólicos y rutas metabólicas tenemos la glucólisis, la respiración aerobia o anaerobia, la fermentación según condiciones ambientales. Como metabolitos tenemos polisacáridos como betaglucanos y polisacáridos con estructuras ramificadas. Estos polisacáridos pueden tener propiedades inmunomoduladoras y antioxidantes. Como productos podemos tener enzimas con aplicaciones industriales como en la industria alimentaria para la producción de alimentos fermentadores, en la industria textil para el tratamiento de fibras, en la industria papelera para la descomposición de lignol-celulosa. También obtenemos polisacáridos útiles para la industria de alimentos y suplementos dietéticos. También obtenemos compuestos bioactivos que podrían tener aplicaciones en la industria farmacéutica y cosmética. En aplicaciones tenemos que este material puede servir para construcción de viviendas, creación de materiales sostenibles, sustitución de otros polímeros derivados sintéticamente. Como ventajas tenemos el uso de recursos locales, disponibilidad de materiales rentables, estructura de hifas entrecruzadas y este actúa como nutriente. Una de las grandes desventajas es que ningún trabajo ha sido significativo en la India, por esto no tiene una gran implementación en este campo en India. Y como empresas tenemos Aquative Design, empresa de materiales que ofrece alternativas sostenibles a los plásticos y espumas de poliestireno para embalaje, materiales de construcción y otras aplicaciones mediante el uso de tecnología de los hongos. Tercer artículo tenemos micelio como material de construcción. Este fue realizado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Como producto buscan caracterizar la naturaleza de un material emergente con exploraciones en potencial de la arquitectura. Como antecedentes tenemos que a pesar del gran potencial de estos materiales que ya van desarrollándose más de una década, su adaptación está siendo lenta. Dell y IKEA utilizan estas espumas de micelio para el envío de productos. También ha expresado su interés en adoptar envases basados en micelio. Sin embargo, en su mayor parte los materiales de micelio siguen siendo un material sin explotar en un uso comercial. Solo ha sido utilizado con un grupo selecto de artistas y diseñadores que lo usan para producir todo tipo de muebles e instalaciones artísticas en diferentes escalas. Como fundamento tenemos que el micelio de construcción, también conocido como biocomposite, se refiere a un material innovador compuesto por micelio, la parte vegetativa de los hongos y sustratos lignocelulosíticos como paja, virutas de madera o bagazo de caña de azúcar. Este material presenta propiedades únicas que lo convierten en una alternativa sostenible y prometedora a los materiales de construcción tradicionales como hormigón, acero y ladrillos. Metabólica de Pleurotus ostreatus es un proceso complejo que implica una serie de reacciones químicas que permiten al hongo obtener energía y crecer. Una de ellas es la glucólisis. Esta etapa tiene lugar en el citoplasma de las células del hongo y consiste en la descomposición de la glucosa en dos moléculas de piruvato. También se encuentra el ciclo de Krebs. Piruvato producido en la glucólisis se transporta a la mitocondria, donde entra en el ciclo de Krebs. En esta etapa el piruvato se oxida completamente a dióxido de carbono y se libera energía en forma de ATP. Las rutas metabólicas son esenciales para la supervivencia y el crecimiento del hongo. Permite al hongo obtener energía de su entorno y sintetizar los compuestos que necesitan para construir sus células. Aplicaciones tenemos paneles de construcción ligeros y resistentes a partir de una mezcla de sustratos como paja, aislamientos térmicos y acústicos, mobiliario y elementos decorativos, bioremediación de suelos, bioembalajes, impresiones 3D. En ventajas tenemos material renovable y biodegradable, deja una baja huella de carbono, requiere menos energía y emite menos gases de efecto invernadero. Tiene propiedades aislantes y propiedades ignífugas. En desventajas tenemos limitaciones estructurales, no posee la misma resistencia mecánica que los materiales de construcción. Desafíos en la producción, no es completamente estandarizado, lo que puede generar variaciones en las propiedades del material final. Costo, este puede llegar a ser superior, especialmente en sus primeras etapas de desarrollo. Y percepción del mercado, la falta de conocimiento sobre el micelio puede generar controversias entre la industria.
Y por último tenemos la empresa que es de Lime, es de Estados Unidos. Esta empresa colabora con Ecoactive Design, ha diseñado a cabo proyectos de arquitectura y diseño utilizando micelio como material principal. Entre las obras que más se destacan está un pabellón experimental en el Jardín Botánico de Brooklyn y una estructura en forma de árbol que explora las posibilidades del micelio en la arquitectura biomimética. Nuestro último artículo tenemos como compuesto base de micelio el biomaterial sostenible del futuro. Este fue realizado en Hindao International Journal of Biomaterials. Como producto buscan que los composites a base de hongos son la tecnología recientemente implementada que cumple con los conceptos de economía circular. Como antecedentes tenemos que debido a la alarmante tasa de crecimiento de la población humana debería ser necesaria una mejora tecnológica para salvar el medio ambiente de la contaminación. La práctica de seguir como hasta ahora en la producción material no está creando una economía circular. Y como fundamento tenemos que los composites a base de hongos, estos son elaborados con el complejo de micelio de hongos y sustratos orgánicos utilizando micelio de hongos como material adhesivos naturales. La calidad del composite depende tanto del tipo de hongo como el tipo de sustrato. Metabólicas. Tenemos a Ganoderma lucium, es conocido por producir una variedad de polisacáridos como betaglucanos que se cree tienen propiedades inmunomoduladoras y antioxidantes. La síntesis de estos polisacáridos probablemente involucra varias rutas metabólicas, incluyendo la síntesis de carbohidratos. En otra está la síntesis de triterpenos. Otro grupo importante de compuestos bioactivos son triterpenos como el ácido ganodérrico. Estos compuestos tienen una variedad de efectos farmacológicos potenciales, incluyendo propiedades antiinflamatorias y antitumorales. La síntesis de triterpenos implica una serie de reacciones metabólicas, incluyendo la síntesis de isoprenoides y la modificación enzimática de los productos intermedios. Aplicaciones tenemos que es aislante térmico, es aislante de sonido, diseño y arquitectura. Sirve para construcción, material de embalaje y producción de antioxidantes. Como ventajas tenemos la sostenibilidad, es biodegradable y es versátil. Como desventajas tenemos que es muy sensible a la humedad y su durabilidad es limitada. Como últimos tenemos la empresa Biome, que aprovecha el poder del micelio, la estructura de la raíz, filamentos vegetativos de los hongos para producir soluciones de alto impacto y alto rendimiento, cultivándola a través de sustratos orgánicos y sintéticos como subproductos de diversas industrias. Hablando sobre la formulación de este bionegocio, está principalmente por los biocomposites. ¿Qué es un biocomposite? Pues un biocomposite, también conocido pues como biocompuesto, como podremos traducirlo al español, es un material formado por resina y un refuerzo de fibras naturales. En este caso, pues estaríamos hablando de sobre todo el conjunto de hifas que acaban formando el micelio. Estos materiales pues se emplean en diferentes sectores industriales y sobre todo su función es sustituir a materiales más clásicos o convencionales como pueden ser por ejemplo el acero, el hierro, el aluminio, el cemento, entre otros. ¿Cómo se originó este biocomposite, esta idea? Aunque pues la verdad pudiera parecer que estos materiales son completamente nuevos y pues la verdad es que ahorita se están investigando bastante e innovando pues con ellos. Lo cierto es que desde hace siglos la propia naturaleza ya los producía. Pues hablamos, por ejemplo, de el nácar o los mismos huesos que forman el cuerpo humano. El ser humano pues también ha creado biocomposites a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la antigüedad se destaca el caso del adobe a partir de barro y paja. Entonces, pues ha tenido un origen y una evolución y pues ahora con todo el tema de la economía circular y buscar un enfoque ambiental, pues se explota más. Algunas de las cualidades que tiene pues el uso de biocomposites es que estos son resistentes, son duraderos, no requieren los cuidados de la madera, ofrecen una baja densidad, tienen alta resistencia a la corrosión y a las temperaturas y pues un largo etcétera de cosas positivas que pues tienen estos medios. En comparación, por ejemplo, a el vidrio, el metal y el cemento, estos se producen en rangos de temperatura de hasta 1000 °C y pues la producción de este biocomposite se realiza sobre todo a temperaturas ambiente.
que destacamos también, por ejemplo, los mínimos de energía que se requieren, pues como acaba de nombrar, la menor emisión de gases tóxicos al ambiente y que no hay emisión de carbono en la elaboración de estos biocomposites. Entonces, pues son todos aspectos positivos que aportan al medio ambiente. Para la presentación del producto podemos decir que los biocompuestos a base de micelio ofrecen características similares a las del poliestireno extendido, además que son versátiles para adecuarse a moldes de figuras complejas y son biodegradables. Entre ellos tenemos las espumas a base de micelio, que son biomateriales de baja densidad y porosos, que presentan buena elasticidad y capacidad de amortiguación adecuado como material de embalaje. También se encuentran los biotextiles producidos por micelio aéreo, que ha despertado gran interés comercial y científico en empresas biotecnológicas como Mycoworks, Bold Treats y Mycotech Lab. Estos materiales ofrecen propiedades similares a las de los cueros bovinos y sintéticos. Y finalmente están los compuestos tipo sándwich a base de micelio, que consisten generalmente de un núcleo de composición recubierto por dos o más capas secas y esterilizadas de fibras lignocelulósicas o textiles naturales, con la forma deseada del producto que se desea obtener. Es importante destacar que la NASA ya tiene sus ojos puestos en este tipo de biomaterial, poniendo nuevos diseños de conceptos de diseño arquitectónico aeroespacial basados en compuestos de micelio fúngico vegetativo. Entre sus usos se ha considerado la fabricación de paneles, protección contra la radiación, sellos de vapor, armazón de vehículos y muebles, retardantes de fuego, entre otros. Asimismo, propone que estos materiales sean complementados con bacterias como el Bacillus subtilis para generar una relación mutualista, permitiendo la integridad estructural mediante la mineralización, producción de polímeros y formación de filamentos. Además, se propone acelerar el crecimiento mediante la secreción de metabolitos en el micelio y visualizan emplear a los hongos como biosensores para la detección de presión y fallas en la integridad estructural de las naves espaciales. Finalmente, podemos decir que los biomateriales autogenerados por el micelio de hongos a partir de residuos poseen diferentes aplicaciones industriales, que van desde los materiales y productos para el empaquetamiento y aislamiento, los biotextiles, nuevas fuentes alimentarias basadas en el micelio, el arte y diseños arquitectónicos. Y además, los biomateriales basados en micelio de hongos presentan una alternativa sostenible, de bajo costo y nulo impacto ambiental, en los que su proceso de fabricación rompe los paradigmas del concepto clásico de la materia.